Bueno, buenos días a todos. Bueno, quiero agradecer esta oportunidad de inaugurar este ciclo y poder colaborar desde ya en este proyecto tan ambicioso y tan necesario que es el UDAC. Yo voy a estructurar la charla en tres aspectos. Uno, por qué los seres humanos hacemos investigación, por qué los países hacen investigación, y después les voy a contar algunos experimentos que estamos haciendo en política científica. Yo tengo la teoría de que para hacer política científica se necesitan solamente dos disciplinas, que es la termodinámica y el comportamiento animal. Les voy a contar después por qué. Y ser químico ayuda mucho para la política porque uno aprende a manipular sustancias potencialmente nocivas con fines útiles. Y esto difiere de la visión maniqueísta que uno suele detectar en la política, que hay gente buena o mala. Uno sabe que ese anhídrico puede ser letal, pero puede servir para sintetizar medicamentos. Todo depende de su uso adecuado. Vamos a empezar por el comportamiento animal y por qué los seres humanos investigamos. Hay algo que no solemos tener en cuenta porque vivimos en un mundo muy artificial que ha cambiado muchísimo y que cambia a una velocidad asombrosa año tras año, y es que nuestro cerebro no ha cambiado esencialmente en 150.000 años. Más aún, las zonas más antiguas del cerebro, las que determinan por qué hacemos lo que hacemos, no han cambiado en unos 2 millones de años. Esto es importante porque solemos considerarnos seres racionales. Pero un ser racional es aquel que puede explicar racionalmente por qué hace lo que hace. No implica que actúe guiado por la razón. Y hay algo que también se ha dicho, que el libre albedrío consiste en que uno pueda hacer lo que quiera, o lo que quiere, pero uno no puede querer lo que quiera. O sea que básicamente las motivaciones detrás de nuestro quehacer cotidiano tienen un origen muy antiguo. Y mucha gente se ha preguntado cuál era el valor adaptativo en términos de la evolución, ¿no? de esta capacidad de nuestro cerebro de comprender el teorema de Pitágoras, considerando que hace 150.000 años no era de mucha utilidad. Y en realidad hay una teoría que se llama el cerebro maquiavélico, que dice que nuestro cerebro evolucionó para tener relaciones sociales complejas como las que solemos tener. Y básicamente la presión selectiva sobre nuestro cerebro está basada en un factor muy sencillo. Nuestro cerebro tenía que terminar lo más rápidamente posible si el que venía era amigo o enemigo. De esa decisión dependía que uno sobreviviera o no. Si era muy lenta, uno terminaba mal. De hecho, hay estudios recientes que muestran que nuestro cerebro en unos 100 milisegundos determina al ver una foto si el individuo que está viendo pertenece o no a su grupo social, ¿no? De acuerdo a las facciones uno manifiesta, y esto está probado, señales de aceptación o no de acuerdo a que sienta que ese rostro le es familiar. Eso tiene poco que ver con la ciencia, pero mucho con la política. Sino esta idea de determinar rápidamente posible si el individuo que viene es del palo o no, condiciona nuestras relaciones sociales. También hay otra consecuencia importante, que hace 150.000 años el tamaño de nuestras comunidades era de no más de 150 a 200 personas. Eso se correlaciona muy bien con la superficie de nuestra corteza cerebral. Hay un señor que se llama Robin Dunbar, que hizo un estudio de correlación entre superficie de la corteza en los primates y tamaño de la comunidad, empezando por el monotití. Bueno, uno llega al chimpancé, que tiene 50, es el tamaño de la tropa. Nosotros tenemos una superficie cerebral 3 veces mayor y dijo, bueno, a ver, este número 150, ¿qué valor tiene? Y se ve que todas las tribus tienen entre 150 y 200 personas. Y el número promedio de amigos en Facebook es 200. O sea que nuestro cerebro, y además los desafío a que agarren su teléfono y vean si se pueden acordar la cara de más de 200 contactos de los que tengan ahí. Eso hace también que nos identifiquemos con grupos pequeños y lejos de tratar de unificarnos en grandes tribus, lo que tratamos de diferenciarnos de la tribu siguiente o más próxima. Y esto se da aún en los
en los ámbitos más intelectuales, digamos. En mi facultad, los químicos y los físicos pertenecen a tribus irreconciliables. Los bioquímicos y los químicos, ni hablar, digamos, hay hostilidad manifiesta. Y dentro de un departamento puede haber los orgánicos de los inorgánicos, digamos, y así hasta llegar hasta un tamaño de un departamento docente promedio que más o menos las relaciones son amigables a veces. Pero esto que es necesario entender para poder manejar cualquier decisión política, se trate de una tribu o un ministerio de ciencia, hay además otras características de nuestro cerebro que son bastante peculiares. Ustedes saben que nosotros nos parecemos más a las versiones infantiles de otros primates que a los adultos. La relación de nuestro cerebro a nuestro cuerpo es más próxima a eso, a un bebé chimpancé que a un chimpancé adulto. Y de hecho, se dice que somos individuos neoténicos, o sea que nos reproducimos antes de haber llegado a nuestra plena madurez, porque seguimos siendo infantiles durante toda nuestra vida. Y eso tiene aparejada la conservación de una característica propia de la infancia, que es la curiosidad. Los individuos más infantiles, en la primera edad, son curiosos, tienden a explorar. Eso es parte del aprendizaje necesario para la supervivencia. La curiosidad es lo opuesto al miedo. Entonces, los individuos a temprana edad exploran y no tienen miedo, y hay que enseñarles a que tengan miedo a determinadas cosas que pueden ser nocivas. Usualmente, la mayoría de los animales con la edad se vuelve cauteloso y pierde esa curiosidad. Deja de explorar, asume que ya conoce suficientemente el mundo y empieza a predominar el miedo y la cautela por sobre la curiosidad infantil. Los seres humanos conservamos esa curiosidad durante mucho más tiempo, y en particular los científicos, porque la mayoría de los individuos, con determinada edad, ya deja de explorar, deja de preguntarse cosas, deja de buscar hechos novedosos, inusuales, y se dedica a tareas más serias. Los científicos continúan con esa característica infantil de la curiosidad y otras características infantiles que hacen que, como he dicho alguna vez, el laboratorio es la continuación de la salita celeste. Todavía estamos en la etapa de enseñar a compartir los grandes equipos, ¿no? El microscopio no es tuyo solamente. Digo. Pero esta capacidad de explorar es la que le permite al hombre comprender los fenómenos naturales y desarrollar tácticas que han determinado nuestra supremacía por sobre las otras especies. Vemos como mamíferos hemos sido tremendamente exitosos por nuestra capacidad de operar sobre el ambiente y de poder ir mejorando e innovar en forma continua. Y de hecho, esta capacidad de innovación ha sido también determinante en la supervivencia de una de las versiones del hombre, que somos nosotros, el hombre moderno, el Homo sapiens, por sobre nuestros parientes lejanos, los neandertales. Cuando uno analiza los restos antropológicos de población, en asentamientos de hombre moderno, ve que la punta de flecha fue cambiando gradualmente, aparecían lanzas, aparecían dominio del fuego, una cantidad de cosas, mientras que los neandertales en 250.000 años siguieron haciendo la misma punta de flecha. Y cuando cambió el clima y ya no había bosque y había que cazar otro tipo de animales, no les sirvió eso, no fueron capaces de asimilar esas tecnologías, y eso probablemente determinó que desaparecieran. No así sus genes. Saben que las poblaciones de origen europeo tenemos algunas trazas todavía de encuentros no bélicos con neandertales, y es posible trazar esos ancestros, y en algunos casos tienen relevancia médica. Digamos. Esto no es simplemente un dato antropológico. Hay algunos de esos genes que determinan propensión a determinado tipo de enfermedades que no tienen, por ejemplo, las poblaciones africanas que no tuvieron contacto con los neandertales. A lo que voy es que esta pulsión exploratoria, como lo llamaba Arthur Koestler, uno de mis autores preferidos en ese sentido, que más ha estudiado estas bases instintivas del conocimiento científico,
Digo que esta pulsión exploratoria es la que determina básicamente por qué los seres humanos tratamos de entender los fenómenos, porque nos produce placer en primera instancia, ¿no? Esto que decía Richard Feynman, es el placer de comprender cómo funcionan las cosas. Y el sorprenderse por los fenómenos inusuales. Hay estudios recientes que muestran que los chicos de entre 1 año y 2 años prestan atención a aquellas cosas que no son usuales. O sea, si cae un autito por una pendiente, al rato ya no le presta atención. Si el autito, por algún motivo artificial, uno lo hace, continúa una trayectoria horizontal, el chico presta atención. Y eso es lo que uno sigue haciendo con el tiempo. Voy a volver sobre eso al final de la charla, cómo realmente enfocar la ciencia hacia los fenómenos anormales y curiosos. La otra cuestión que hace que uno se dedique a la ciencia es que la ciencia es una actividad adictiva. Es decir, hay una vieja propaganda que decía, la droga es un camino de ida, no te subas, la ciencia también. ¿Por qué es adictiva? Porque tiene una característica de recompensa espaciada, que es la misma que hace adictiva la máquina tragamonedas. Si uno fuera al laboratorio durante toda la semana y laburase 12 horas y el viernes a las 5 de la tarde uno tuviera el resultado del experimento, quedaba todo bien, esto sería un trabajo como cualquier otro. No se aburriría. El tema es que uno no sabe cuándo va a tener el resultado. Entonces sigue trabajando, trabajando hasta que de repente sale el resultado y después, meses, años más tarde, encuentra otra cosa. Y esto también es determinante en el tipo de actividad que uno tiene, el hecho de que la recompensa no es previsible, ¿no? Y no existe un método que garantice la producción de resultados. Por lo menos cuando uno hace ciencia trascendental. Si uno hace estudios sistemáticos de algo y clasifica, o hace determinaciones de rutina, probablemente eso tenga poco que ver con una actividad adictiva y sea un trabajo como cualquier otro. Pero me refiero a aquello que hace que un investigador se olvide de sus instintos más básicos, tratando de conseguir este tipo de gratificación que se obtiene en el laboratorio. Hay otro componente instintivo que pesa más sobre los hombres que las mujeres. Yo, a lo largo de mi actividad docente, he estado recopilando casos que muestran que en realidad todo gran hombre andaba detrás de una gran mujer. Y que hay gran parte de esto que es una actividad artificial, que es el desarrollo del conocimiento, tiene que ver con tratar de seducir a la potencial pareja. Básicamente como las plumas del pavo real. Las plumas también es algo que se ve mucho en la comunidad científica, digamos, no con el mismo, con un objetivo similar, pero hay una conducta de display, de mostrar que uno es inteligente. Esto tiene que ver con el mismo fenómeno por el cual una hembra de pavo real elige a un pavo real, que es la teoría del handicap selection, que dice, básicamente lo que busca la hembra es saber si el macho tiene buenos genes. Y el razonamiento, si pudiera hacerlo, es, si este pavo, dicho en el sentido estricto es con esas plumas, semejante cola, es capaz de comer y demás, y tiene ese plumaje brillante que indica que no tiene parásitos, tiene buenos genes, que me convienen a mí, y mis hijas no van a tener esa cola ni nada, van a ser fuertes como ese pavo. Si uno extrapolase eso, uno diría que una mujer piensa, si este tipo se pasa 12 horas en el laboratorio, y a pesar de eso come, tiene una casa, más o menos vive bien, algún gen positivo debe tener, se lo ve más o menos saludable, mucho ejercicio no hace, parece, pero gracias entre todos a contribuciones como la de Woody Allen, muchos de los científicos hemos logrado conseguir una pareja y transmitir nuestros genes. Pero este comportamiento competitivo del hombre tiene su lado potencialmente negativo, porque a veces se pierde la noción de por qué uno hace ciencia y cuáles son las consecuencias de lo que hace. Y hay 2 ejemplos arquetípicos que me parece que muestran la diferente manera de hacer ciencia que tiene un hombre y una mujer. Y uno es el que mencioné antes, Richard Feynman, famoso físico, excelente docente de la física, que en un documental que se puede conseguir en internet cuenta que una vez estaba
ahí en la costa de California, tocando el bongo, que era su hobby, tomando champán, festejando que el experimento en el cual habíamos estado trabajando durante tanto tiempo había funcionado. Y ese experimento era que había detonado la primera bomba en Hiroshima. Recién en ese momento le cayó la ficha de lo que había hecho. Porque hasta ese momento era la competencia por ver a quién le ganamos. Le ganamos a los alemanes, somos mejores. Era una competencia deportiva, digamos, se hacía por el placer de hacerlo, sin pensar las consecuencias. El contraejemplo es la primera química de Argentina, Rachel Lloyd, a que probablemente nadie haya oído hablar. Ella se dedicó a estudiar la composición de hidrato de carbono de la remolacha azucarera. Tema poco glamoroso si los hay. Pero estudió toda la variedad de remolacha y encontró la variedad de remolacha que producía más azúcar y gracias a eso se plantó en Canadá esa variedad y cientos de miles de personas vivieron de la producción de remolacha y tuvieron una vida digna. No había una satisfacción intelectual, tal vez, no estaba compitiendo con nadie. Simplemente tenían claro que el objetivo de la ciencia debía ser mejorar la calidad de vida de los demás, no simplemente tener la satisfacción personal. Por eso Einstein decía que el destino del hombre y su futuro tenía que estar por encima de los gráficos y ecuaciones, y que había que acordarse de eso diariamente cuando uno hacía algo. Pero esto nos lleva a que tiene que haber una complementación importante entre mujeres y hombres en el laboratorio para mantener este balance adecuado entre competencia y que la ciencia sirva, digamos. No sé si tiene que ver con esta componente nutritiva que tiene la mujer de preocuparse por el otro, que es lo que hace que la ciencia, en definitiva, tenga utilidad. El otro caso es María Curie, que además de ser 2 veces premio Nobel, patentaba cosas y tenía... Y es más, tengo una copia en mi laboratorio de un dosaje que había hecho de uranio, no sé dónde, era el primer stand que había hecho, no sé si el CONICET existía en esa época para los CNRS, para los franceses, pero hacía servicios a terceros, cosa que para la mayoría de los grandes físicos de la época era una actividad irrelevante a la cual no iba a dedicar tiempo. Esto tiene que ver con la motivación individual para hacer ciencia. Me quedaba agregar también, el goce estético es muy importante. Cuando le preguntaban al famoso matemático Henri Poincaré cómo sabía, ante todas las posibles demostraciones de un teorema, cuál era la verdadera, decía que era la que era más bella, la que le gustaba más. Y esa sistemáticamente era la respuesta adecuada. Y otro físico, Paul Dirac, decía que un modelo bello podía no ser verdadero, pero un modelo feo era necesariamente falso. Y esto también está detrás de la motivación científica, encontrar la belleza de una abstracción que explica una cantidad de cosas. Fíjense el énfasis en la física actual de la supersimetría, de que haya igual número de partículas con una propiedad o la propiedad opuesta, ¿no? y que eso se mantenga. ¿No? Pensaría que si hay más de una cosa que la otra, ya no es tan estéticamente atractivo. Y es necesario comprender todo esto para saber por qué la gente hace lo que hace. Porque uno, como científico, dice, bueno, yo trabajo para el beneficio de la humanidad, para mejorar la calidad de vida de la gente, pero en realidad uno sabe que cotidianamente no es eso lo que cuenta. Voy a citar a otro destacado fisiólogo de la reproducción, David Armstrong, que cuando le dieron el premio por su trayectoria a la Sociedad Americana de la Reproducción, dijo que la ciencia, como el sexo, tiene potenciales consecuencias prácticas, pero no es por eso por lo que lo hacemos. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de fijar una política científica. Uno tiene que, para poder defenderla, uno tiene que decir, vamos a mejorar el PBI del país, vamos a activar la economía y demás, porque eso es lo que uno le permite conseguir presupuesto. Pero sabe que al mismo tiempo, para que haya ciencia, tiene que generar otro tipo de estímulos y manejar la cosa de otra manera para que los científicos sigan en el laboratorio haciendo lo que saben hacer. Vamos ahora a este otro punto que es importante. ¿Por qué los países dedican esfuerzos económicos a la investigación? Porque si nos quedamos en la explicación anterior,
la motivación para hacer ciencia no sería muy distinta que para hacer arte. Entonces, uno pensaría que apoyar a la investigación básica tiene la misma importancia que apoyar a los museos, las orquestas filarmónicas y demás, algo que sirve para el divertimento, con la diferencia de que una orquesta filarmónica o un ballet lo disfruta cualquiera, o lo puede disfrutar cualquiera, en cambio un hallazgo científico solamente lo disfruta aquel que está capacitado para comprender la importancia, la belleza de ese hallazgo. Pero claramente, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX hasta ahora, los países empezaron a invertir cada vez más en ciencia y tecnología y a hacer una actividad que era apoyada no solo por mecenas, sino por estados. Y esto debe tener alguna justificación. No siempre la justificación fue la adecuada, digamos. Si vamos al periodo de inicio de desarrollo científico-tecnológico en el hemisferio norte, tiene que ver con la guerra. El conflicto bélico fue el principal motor para el desarrollo científico-tecnológico, tanto en Alemania como en Inglaterra como en Estados Unidos. Y eso bastaba como motivo, digamos. Había que hacer investigación en todas las ramas para poder tener una supremacía, poder ganar la guerra, o ganar una guerra económica. Max Planck desarrolla su teoría de los cuantos porque había un instituto en Alemania que se dedicaba a estudio de la radiación, o eso era el ámbito adecuado. ¿Por qué? Porque quería competir con Estados Unidos en la fabricación de bombitas eléctricas y para eso tenían que dominar la ciencia básica detrás de los fenómenos de radiación. Y estudiando ese fenómeno, tratando que era coherente con la meta institucional de ese laboratorio, es que Max Planck desarrolló una teoría que después permitió revolucionar no solo la física teórica, sino tener aplicaciones como el láser o en el futuro tal vez las computadoras cuánticas. Entonces, los estados empezaron a apoyar la investigación científica y tecnológica para lograr una supremacía, ya sea económica o militar, en el caso que fuera necesario. De hecho, cuando alrededor de 1945 se está por acabar la Guerra Mundial, un señor, Bush, pero el Bush bueno, Vannevar Bush, escribió un libro que se llama La ciencia, la frontera sin límites. Y ahí propone lo que se llama el famoso modelo lineal. Él dice, hay que hacer investigación básica o fundamental porque el conocimiento que se genera se transmite al sector productivo y esto produce actividad económica, mejora la calidad de vida de la gente y demás, ¿no? Entonces vendió esto de que había que apoyar a los investigadores, así hicieran cosas que no tenían una aplicación inmediata, para que tarde o temprano eso redundara en beneficio económico. Y esto, durante mucho tiempo no ocurrió eso, porque los desarrollos tecnológicos en electrónica y demás que hacía Estados Unidos, lo aprovecharon los japoneses para hacer radiotransistores. Muchos de ustedes recordarán, las primeras radios eran japonesas, no eran americanas. Entonces, quien capta el valor económico de ese conocimiento puede no ser el propio Estado. Y eso es particularmente evidente en lo que ocurrió durante mucho tiempo, y sigue ocurriendo lamentablemente, en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, esta teoría del derrame no funciona. Digamos, uno crea conocimiento, pero el conocimiento como la riqueza no se derraman automáticamente. Acá no se derraman, sino que subliman, pasa al estado de vapor, se condensan en el hemisferio norte y ahí producen sus efectos. Esto se puede ver por estudios que muestran que cuando se analiza la cantidad de trabajos científicos en países en desarrollo, de 500 trabajos hay 100 patentes, todas en el hemisferio norte y ninguna mencionando a los autores iniciales. Entonces lo que ha habido durante mucho tiempo es un fenómeno de transferencia neta de conocimiento de países con escasos recursos, aquellos que ya lo tenían, agrandando la diferencia que ocurría entre ellos. Y esto grabado porque los países latinoamericanos sistemáticamente mandaban a formar gente en el hemisferio norte. Entonces venían y seguían trabajando en los temas que eran importantes en el hemisferio norte.
Y al fin, más adelante les voy a contar un experimento que estamos haciendo para tratar de revertir esta tendencia. Este modelo lineal claramente fue un argumento político, no es que yo creo que ni el propio Bush lo creía, pero tenía que fundamentarlo para que no solo el Ejecutivo, sino los parlamentarios apoyaran un presupuesto científico acorde cuando consideraban que ya no era necesario invertir más en ciencia y tecnología. Hay una superación de este modelo lineal, que es el que propone Donald Stokes en un libro que se llama El cuadrante de Pasteur. Lo que dice que en lugar de modelo lineal hay que hacer un eje de coordenadas cartesianas ortogonales, donde el eje de las ordenadas indica originalidad y el de las abscisas aplicabilidad o utilidad de esa información, que son parámetros distintos. Y entonces dice, por ejemplo, abajo a la izquierda, cerca del origen, tenemos algo que no es ni muy original ni muy útil, entonces uno no debería financiar eso. Si va para arriba, tiene algo muy original, de escasa aplicabilidad, el átomo de Bohr, poner como ejemplo, que más adelante puede servir. Abajo a la derecha, muy útil y poco original, las investigaciones de Edison, justamente para desarrollar la lamparita eléctrica. No era original, no había una teoría nueva atrás de eso, simplemente era desarrollo práctico. Y arriba, a la derecha, en lo que él llama el cuadrante de Pasteur, que es ciencia básica inspirada en el uso. ¿Qué era el tipo de ciencia que hacía Pasteur? Pasteur desarrolló las bases de la microbiología moderna, demostró que no había generación espontánea, y desarrolló la pasteurización, que era un proyecto es un proceso que permitió salvar la industria del vino en Francia. Entonces, era investigación de alto nivel, pero inspirada en resolver un problema práctico. ¿Y por qué hizo esto Pasteur? Porque él no era un aristócrata como los científicos ingleses que iban a Cambridge o a Oxford, que venían de familias históricamente adineradas. Ustedes saben que todavía hoy en Cambridge y Oxford los apellidos que figuran en el libro de Domesday que hicieron los normandos cuando llegaron en 1200 a Inglaterra y dijeron quiénes eran los terratenientes ingleses, todavía esos apellidos, 900 años más tarde casi, siguen representando las élites que van a las universidades. Pasteur no, Pasteur venía de la familia de obreros y sabía que el trabajo era importante, entonces que había que solucionar problemas. Y muchas veces tratar de solucionar un problema práctico lleva a un descubrimiento más trascendental desde el punto de vista teórico que seguir la propia curiosidad. Si es que uno es capaz de detectar el fenómeno que merece ser resuelto. Maxwell, James Clerk Maxwell, un científico escocés, desarrolló sus famosas ecuaciones sobre las ondas electromagnéticas, no porque se le hubiera ocurrido a ver cómo puedo resumir estos fenómenos que parecen tan disímiles en una ecuación sencilla que permita predecir cosas, además. Lo hizo porque había que tender un cable de telégrafo entre Inglaterra y Estados Unidos y la corriente en el agua salada no funcionaba igual que en el laboratorio. Entonces había que entender cómo funcionaban las ondas electromagnéticas para poder explicar estos fenómenos. Y hay quienes han calculado que esas ecuaciones de Maxwell tuvieron un impacto económico superior a toda la inversión en la física en todo el siglo XX, más o menos. Fue el desarrollo de toda la industria eléctrica, electrónica y demás posterior. Entonces, está claro que la ciencia, además de hacer algo que a nivel individual está motivado por nuestras pulsiones, a nivel país, a nivel nacional, está motivado por necesidad de supremacía económica o política. Y los estados han hecho un uso muy efectivo de esto. En Estados Unidos, el Estado es el principal promotor de la investigación básica y todos los desarrollos tecnológicos que uno ve han sido fuertemente financiados por el Estado en todas las etapas iniciales. Hay un libro de Mariana Mazzucato, una economista que vive en Londres, pero es italiana, que se llama El Estado Emprendedor, que muestra que atrás de un iPhone hay inversiones hechas en el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, institutos de todo tipo,
que luego alguien con una capacidad de integración, como Bill Gates, Steve Jobs, logran integrar en un dispositivo que tiene un valor económico que ahora pasa a ser, o oscila con Google, en la empresa más valiosa del mundo. O sea que ni aún en los estados que tienen una manifiesta política liberal y de apoyo al mercado, la ciencia es financiada exclusivamente por las empresas privadas. De hecho, en Estados Unidos, el 70% sigue siendo financiado o por el Estado o por entidades no gubernamentales, sin fines de lucro. Solamente el 25% es financiado directamente por las empresas. Así todo, con el PBI que tiene Estados Unidos, esas cifras son incomparables. IBM tiene más investigadores y 4 veces más presupuesto que el CONICET. Entonces, si uno pretende competir en software y hacer investigación médica y ecología y demás con la misma gente, es un poquito pretencioso. Pero tiene que tener en claro que dónde están las fortalezas para poder tener una política de ciencia eficiente. La otra consecuencia del desarrollo de este tipo tecnológico, además de asegurar la supremacía política de los países, es mejorar la calidad de vida de la gente. Si uno ve, hay un parámetro muy sencillo de medir, porque uno dice, bueno, hay que mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Dice, parece un significante vacío, como decía Laclau. ¿Y cómo se mide? Se mide muy fácil. Uno hace una encuesta y dice, de 1 a 10, ¿qué tan bien se siente usted? Hace una estadística y ve que hay un ISP, índice de satisfacción personal, que varía según los países. Y hay una muy buena correlación con el Producto Bruto per cápita del país. Lo cual, al principio, no es sorprendente, digamos. Dicen que cuando uno gana más, está más contento. Es decir, el dinero no hace la felicidad, la compra hecha. Como decía uno de estos cómicos de radio, el dinero no hace la felicidad, pero yo prefiero llorar en la Ferrari. Pero no es solo el Producto Bruto per cápita, digamos, pero volviendo a ese tema, hay una correlación y uno ve que los países nórdicos, Dinamarca, Estados Unidos, Alemania, están ahí arriba, alto Producto Bruto per cápita, y Estados Unidos, bueno, es un poco la excepción, pero otros países no tienen recursos naturales. Dinamarca no tiene mucho gas, tiene energía eólica, pero no se caracteriza por tener recursos naturales tradicionales. Y sin embargo la gente vive muy bien. Porque ha pasado a esto que se llama la economía basada en el conocimiento, es decir, donde es el conocimiento, la generación de valor, la que determina la riqueza del país. Y uno podía quedarse ahí y decir, bueno, simplemente hay que aumentar el Producto Bruto per cápita y vamos a estar todos bien. Pero no es tan sencillo, porque el Producto Bruto per cápita no es un predictor del índice de Gini del país. Y esto del índice de Gini, que es el que mide la asimetría en la distribución, es un factor importante en la determinación de la felicidad. Porque hay otro comportamiento innato que compartimos con el mono rhesus y otros primates, que es el de la justicia innata, que se puede mostrar fácilmente con lo siguiente. Uno pone 2 monitos, uno al lado del otro, cada uno con una piedrita. Viene el experimentador y al primer monito le da a entender que le cambia la piedrita por un pepino. Y le da el pepino, un monito contento. Va al de al lado y le cambia el pepino por una banana. Y el monito primero ve que le dieron una banana al otro y le dieron un pepino. La próxima vez que viene el experimentador con un pepino, no lo acepta, porque no quiere validar un trato injusto, ¿no? Y le produce profundo displacer la injusticia. O sea, si todos hubieran tenido un pepino, estaba perfectamente, digamos, desde el punto de vista individual, él está renunciando a un premio. Pero desde el punto de vista de la conducta social, no es lógico que se premie indebidamente a alguien. Y eso colectivamente se transforma en un comportamiento que se llama de castigo altruista. O sea, en los individuos sociales, los miembros de la comunidad están dispuestos a dedicar tiempo y energía en castigar a aquel que hace trampa y que se lleva más de lo que tiene.
Claramente en Argentina eso muy bien no funciona. Es un tema a discutir. Es un tema a discutir. Pero ¿a qué vamos? Que para que uno sea feliz no basta con que tenga algo. Tiene que ver que alrededor todos tienen más o menos lo mismo. No importa que sea mucho o poco. Y eso vale para los bienes materiales como, por ejemplo, la libertad de expresión. Digamos. El tema de la primavera árabe surge porque de repente por internet uno ve que en el país de al lado la gente habla o dice lo que piensa y el individuo dice, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Hasta ese momento no había problema. No es que la opresión empezó de golpe y fue el exceso del poder dictatorial lo que desencadenó esto. Es simplemente ver lo que pasaba en otro lado. Y lo mismo ocurre con las remuneraciones. Digamos, el tema de la justicia social tiene que ver con algo que está muy embebido en nuestro cerebro, que tiene que ver con que la distribución sea adecuada y que nadie haga trampas, porque las sociedades no pueden permitir individuos que se aprovechen de los demás, porque eso va en contra de la adaptación de ese colectivo en el medio. Entonces, no basta con tener un alto Producto Bruto per cápita si la distribución no es adecuada. Digamos, Qatar o Kuwait tienen un alto Producto Bruto per cápita, pero hay 15 familias kuwaitíes que tienen el 90% de riqueza, el resto son inmigrantes que no tienen ni jubilación y que a los 65 años los extraditan a su país de origen. Eso no es un modelo deseable. O sea que no podemos decir simplemente tenemos que aumentar la riqueza del país. Y el trabajo que se publicó en el MIT hace 2 años, que está disponible online, está de Hartman, está en Archives, en el área de economía, que muestra que para entender lo que correlaciona con adecuadamente con la justicia o con la equidad es la matriz productiva diversificada, no el PBI per cápita. Y para mostrar esto, lo que hacen estos investigadores es comparan 4 países: Chile y Ecuador, Malasia y Tailandia. Los 4 tienen el mismo PBI per cápita. Pero el índice de Gini de Ecuador y de Chile es 2 veces más malo, 0,8 con respecto a 0,4 que tiene Tailandia y Malasia. Y cuando uno abre la matriz productiva ve que en Chile hay un gran bloque que corresponde al cobre, en Ecuador es la banana, y en Malasia y Tailandia hay autopartes, productos electrónicos, software, productos químicos, digamos, todas cosas que son cerebro intensiva, que requieren que la gente sepa algo en particular y que el recurso humano sea lo que determina la rentabilidad de la empresa. Y esto uno lo ve acá en la industria del software, digamos, pagan los mayores salarios promedio, una feroz competencia por el programador, y ahí el Estado no tiene que intervenir para corregir ganancias extraordinarias. Se distribuye porque al emprendedor, al dueño, le conviene pagarle bien a esa persona. Hay el caso de una empresa que se llama CIA Interactive, que desarrolló un software, y un chiquito que era el músico que musicalizaba los videojuegos, que terminó siendo un programador y desarrolló una plataforma de animación 3D que se llama Flair 3D, y el dueño le puso la plata para que hiciera la empresa, ¿no? Y se quedara ahí. Y otros empresarios decían, qué generoso el tipo. Y yo le dije, Adrián, ¿por qué le hiciste eso? Y porque si no se iba a otra empresa y me arruinaba a mí. O sea, no era que lo quisiera particularmente. Bueno, igual se fue, estaba programando en Cancún, Israel y demás el chico. No estudió programación, era músico. Pero esto es automático, es natural. Digamos. Cuando una empresa es de base tecnológica, definida como aquella en que parte del proceso industrial ocurre en el cerebro de alguien, tiene que invertir en recurso humano. Entonces, políticamente lo que uno debería tender es justamente a diversificar la matriz productiva hacia empresas de base tecnológica, para de esa forma lograr una mejor distribución del ingreso, no solamente aumentar el PBI, sino distribuirlo mejor. Y esta es la refutación de eso que dijo algún economista, de que dado que el kilo de lomo en Europa varía $40 y que un Audi valía 40.000 y pesaba 1 tonelada, 1 kilo de lomo y 1 kilo de Audi era lo mismo, entonces daba lo mismo producir eso que una cosa que la otra. Caramelos que acero, también hubo varias similitudes de esas. Y esto es la frustración de que no, porque los países que producen carne solamente tienen un índice de Gini muy alto.
Y uno intuitivamente sabe que el ingeniero de Audi tiene un nivel de vida bastante mejor que el que faena la media res en Liniers, donde sea. Entonces, tenemos que tender a eso, en primer lugar porque distribuye riqueza mejor la empresa base tecnológica, y en segundo lugar, porque también se sabe que en 20 o 25 años todas las tareas, o la mitad de las tareas que conocemos, fundamentalmente las rutinarias, van a desaparecer. El 47% de las tareas, de 702 tareas que fueron revisadas en el estudio de Oxford, va a ser sustituida por una computadora. Y hay un efecto de U, o sea que la empresa del futuro va a ser el dueño, una empresa y la señora o el señor que limpian. Porque hacer un robot que limpie efectivamente es muy caro. En cambio, la contabilidad, la administración, hasta la atención al cliente la puede hacer una computadora. Entonces, no es un tema menor pensar de qué van a trabajar los chicos que hoy están entrando al jardín de infantes. Porque en 25 años el mercado laboral va a ser muy distinto. Y eso implica educar a los chicos de otra forma, es decir, promoviendo su creatividad, y creando empresas capaces de absorber los que valoren la creatividad como el valor sustantivo. Probablemente no haya ensambladoras de teléfonos, pero va a seguir habiendo desarrolladores de aplicaciones para los teléfonos inteligentes. Va a seguir habiendo artistas, va a haber psicoanalistas probablemente. Y ahí no creo que tengamos una falta. Una vez Andrés Oppenheimer tiene un libro, cuando China me vino a entrevistar, dice, señor ministro, ¿cómo puede ser que un país que necesita 5.000 programadores produzca 25.000 psicólogos? Y digo, un país que teniendo 5.000 programadores produce 25.000 psicólogos necesita 25.000 psicólogos. Y usted lo copió entre comillas, porque es el día de hoy que no sabe si lo dije en serio o no. Está ahí puesto como frase. Aclaro que era en broma, por la duda. Y esto es un tema que debe ser preocupante porque atañe no solo a cómo uno aporta desde la ciencia y la tecnología a modificar la matriz productiva, sino también desde el sistema educativo a capacitar adecuadamente a los chicos para que puedan tener trabajo en el futuro. De hecho, vamos a hacer 3 talleres sobre el futuro del trabajo, uno con la CGT, otro con el Banco Mundial, el Ministerio de Producción y Trabajo, y finalmente uno de las universidades públicas y privadas para repensar el tipo de educación en vistas a esto que ya es algo ineludible. Bueno, esto es básicamente por qué se hace ciencia. Vamos a un poco la realidad local. Digamos, ¿por qué hay que hacer ciencia en Argentina? Está claro que para esto que acabo de decir. ¿Qué es lo que tiene Argentina? Tenía una base fuerte de tradición científica, único país con 3 premios Nobel, lo cual fue bueno y malo. Bueno porque permite decirlo y presentar a Argentina como país distinto, malo porque crea un arquetipo de científico que no es el más conveniente para lograr estos objetivos que acabo de enunciar. No queremos el científico muy conocido que hace cosas que nadie entiende en un laboratorio, sino cosas conocidas hechas por gente que uno no sabe quiénes son. Uno no sabe quién hizo el ARSAT o los reactores nucleares. Hay mucha gente atrás, pero todo el mundo sabe que eso existe. Tenemos que cambiar de modelo de científico. Pero si no tenemos científicos de buen nivel, no podemos tener tecnólogos o gente que haga aplicaciones novedosas. Entonces, bueno, lo que se hizo durante los 13 años, yo empecé como presidente de la agencia en 2013, digamos, eso es algo que puedo relatar en primera persona, es primero fortalecer el sistema científico, conseguir fondos, tanto del Tesoro Nacional como de organismos multilaterales de crédito, abrir la carrera, mejorar paulatinamente los salarios, crear infraestructura, comprar equipo, construir laboratorios. Cuando en el 2008, una de las primeras presentaciones que hice, que iba a hacer en la Casa de Gobierno, era el Plan de Infraestructura Científica y Tecnológica, que es un estudio que había hecho CONICET que mostraba que faltaban 120.000 metros cuadrados de laboratorios, que en 30 años no se había hecho nada. Entonces era un librito así que decía había que construir todos estos edificios. Se lo había dicho a Cristina que iba a presentar eso. Y estaba yendo para Rosada y me llama y dice, ¿qué vas a presentar? Que me dice que no tenés presupuesto para eso. No, puedes. No, esto es una política de Estado, alguien lo va a hacer. Presentémoslo, total. Algún metro vamos a hacer. En el año pasado terminamos con 190.000 metros cuadrados cubiertos de laboratorios entre el nuevo y refaccionado.
que como tomó la gente sigue habiendo todavía problemas de espacio. Esto es un problema que requiere intervención continua. Mejoró la productividad, sobre todo, si uno la mide en papers por investigador, estamos peor que Colombia. Lo cual, cuando lo vimos, dijimos, algo que hicimos mal. Después uno hurga un poquito y resulta que Colombia incluye en publicaciones todas las revistas nacionales, tiene como 10 revistas nacionales que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos un criterio muy selectivo, digamos, de publicaciones. Si uno ve en las revistas del 1% superior, Argentina supera a toda América Latina. Lo cual no está mal, digamos. Apostamos a la calidad más que a la cantidad, porque eso es lo que se mira desde afuera, ¿no? A nadie le importa que Colombia tenga 200 revistas de la disciplina que sea, sino quienes publican en Nature, Science y en ese tipo de disciplinas o hallazgos que hayan sido verificables. Y esto, paso 1, fortalecer la base científica tecnológica. Paso 2, mejorar el acoplamiento entre el sistema científico y la mejora de la calidad de vida de la gente a través de producción de bienes y servicios o de solución de problemas económicos o sociales. Intentamos distintas maneras de hacer un acoplamiento efectivo entre el sistema académico y el público. Inventamos una cantidad de instrumentos. Cuando en el año 2003 había 6 instrumentos de financiamiento, 3 del FONCIT y 3 del FONTAR, ahora hay 47. Ya se nos acabaron las siglas. Vamos a empezar con siglas y números como las chapas de los autos, porque fue ensayo y error, pero digamos, pudimos seleccionar algunos métodos que sí funcionaban. Y uno de los que mejor funciona es el de financiar consorcios público-privados. Eso es lo que hace el FONARSEC. Ahí lo que se pide es que vengan de la mano un industrial y un grupo de científicos con una idea nueva que pueda ser la base de un nuevo proceso o de un servicio o de un producto. Entonces uno financia, sobre todo la parte de mayor riesgo y fundamentalmente el sector público, y luego el sector privado invierte en poner la planta y hacer el marketing y demás. Y esto ha permitido, por ejemplo, producir anticuerpos monoclonales en el país, productos oncológicos, arcillas para la industria automotriz, digamos, una cantidad de cosas que realmente podemos mostrar ahora como productos que efectivamente están en el mercado. Y esa es la parte de innovación productiva. La parte de innovación inclusiva la ejemplifico con tal vez uno de los experimentos de política científica que más me han satisfecho. Es algo que hicimos en Malargüe. En Malargüe, si ustedes van pasando el Piroyé, que es algo que se conoce, el observatorio, bueno, hay una antena de la Estación Espacial Europea que se comunica con Marte. Y los 5 ingenieros que están ahí, que formados en Alemania, controlan el Curiosity, que está ahí dando vuelta por Marte, o la Rosetta, que es esta que aterrizó en el asteroide. Y controlan el Curiosity con una precisión de 1 centímetro, desde Malargüe, ¿no? Saben la posición que está. Y mandan la señal a Europa y Estados Unidos. Uno hace 20 kilómetros y había una cooperativa, Pabellón Matru, de criollos que lo único que sabían era regar guanacos. No tenían electricidad, no tenían teléfono y por tanto no se podían comunicar con Malargüe, que está a 40 kilómetros. Entonces tenemos gente que se comunica con Marte y argentinos que se comunican con el tipo que ven, porque el otro lo llaman, pero... Gracias a que 2 investigadores del CONICET, especialistas en comportamiento animal, Pablo Carmanchay y Gabriel Alice, les enseñaron a manejar los guanacos en términos de bienestar animal, que gente del INTI le hizo un estudio para ver cómo tratar la fibra de guanaco. Se hizo un galpón en medio de la nada, se trajo una máquina de Canadá. Ahora producen ovillos de fibra de guanaco que vale $700 el kilo. Y como las máquinas son eléctricas, tienen grupo electrógeno, tienen electricidad y ahora se pueden comunicar. Y como somos solidarios los argentinos, los ingenieros de la Estación Espacial Europea le pusieron la antena y ahora tienen internet. Esa gente saltó 2000 años en un año, ¿no? Y tiene ahora un producto. ¿Vieron los gauchos manejando los ovillos? No cambiaron su vestimenta, están ahí manejando la máquina. Y además les crearon expectativas distintas. Una de las mujeres de ahí dice, yo quiero aprender inglés, porque claro, había venido el canadiense a enseñarles eso y primera vez que oyeron a alguien hablar en otro idioma, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que no requieren alta tecnología,
pero que tiene un impacto social tremendo. Esto es más o menos lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que viene en este momento? En términos de innovación productiva y de creación de trabajo, todo funciona bien cuando hay una demanda establecida. Esto que les cuento, hay una empresa que puede producir monoclonales y, bueno, necesito la inversión, la investigación, además. Cuando no está establecida la demanda, no está la cadena establecida, uno no puede salir simplemente a hacer un llamado para presentación de proyectos, porque no se presenta a nadie. Y hay cadenas que no están desarrolladas y otras que no están estructuradas. Una que no está estructurada, pero el potencial es evidente, es la industria satelital. Somos los pocos países que ponen satélites en marcha, en el espacio. Tenemos ahora la CONAE en nuestra órbita, nunca mejor aplicada esa metáfora. O sea que los satélites ahora de investigación también están en la órbita del Ministerio. Bueno, la idea es desarrollar una cadena de proveedores, ser proveedores de partes para satélites. O sea que uno las puede probar, no solamente hacer satélites y dar servicios, sino hacer eso. Y vamos a lanzar el primer llamado para proyectos de investigación para la nueva generación de satélites, para las universidades, para que participen, no solamente el INVAP o la CONAE, y también para proveedores de INVAP para que vayan desarrollando las aleaciones, los componentes que ya se sabe que van a necesitar la nueva generación de satélites. Otro proyecto importante es la acuicultura. Argentina, según la FAO, tiene 2 récord Guinness. El país con mayor potencial para la acuicultura marina, sobre todo 5.000 kilómetros cuadrados, y el que menos ha hecho por hacer acuicultura. Ahora, si uno hace un llamado para proyectos de agricultura, no hay compañías, porque uno tiene que armar toda una cadena que hoy por hoy se sabe cómo hay que hacerlo. Es un sistema que se llama plataformas multitróficas integradas, o sea que uno tiene las truchas o los salmones en una jaula, al lado tiene mejillones que metabolizan lo que larga la trucha, algas alrededor que proveen el oxígeno, y si cae algo se lo comen las centollas y uno pesca las centollas. O sea que uno produce trucha, mejillón, alga y eventualmente centolla. Pero para hacer eso hay que hacer el experimento de ver si eso funciona. Y lo vamos a hacer en alguna provincia, probablemente Tierra del Fuego, pero la idea es hacer primero un experimento y después propagar esto al resto de la costa patagónica y ser productores de trucha orgánica. Va a ser orgánica porque tiene mayor valor de mercado. Y esto va a dar trabajo a mucha gente que hoy por hoy se aventura en un barquito ínfimo sin siquiera tener un radar meteorológico que le diga si se viene una tormenta. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros. El Estado tiene que avanzar un paso más al de la información y del financiamiento y estructurar esa cadena. Entonces vamos a armarnos con bolas y hacer lo que Jorge Sabato llamaba acciones deliberadas. Porque además de esto del triángulo, yo siempre suelo contar que estaba en una charla y había 2 señoras mayores y una dice, ese es el famoso triángulo de Ernesto Sabato. Y otra dice, no, querida, Ernesto hizo el túnel, el que hizo el triángulo fue Jorge. Era la diferencia topológica entre los Sabatos. Bueno, pero él decía que también había que hacer acciones deliberadas, que no es una acción arbitraria, uno determina que hay que hacer algo, va y lo hace, ¿no? Como diferencia a lo que es la actitud tradicional de hacer convocatorias, que es lo que siempre piden los organismos multilaterales, ¿no? Tiene que ser todo transparente, convocatoria, licitación, lo que sea. Bueno, hay que decir, si hay que hacer esto, hay que hacerlo. Después viene la otra etapa en que uno abre el juego, pero si no, no se puede. Bueno, y esto tenemos una serie de proyectos, tiene que ver con medicina de precisión, aplicación de genómica, de metabolómica, mejora del tratamiento de los pacientes, algo que ya está en práctica en muchos países, exige no solo medicina, genómica, sino exige manejo de big data, esto de grandes cantidades de datos, porque hay que incorporar hasta la calidad de vida de la gente para saber si la medicación o el tratamiento va a ser adecuado con ese genotipo para ese individuo. Y esperamos que esto tenga, digamos, efectos en ese sentido. Digamos, una de las cosas que a mí me gustaría que ocurra es decir, bueno, ahora hay una cantidad de gente que tiene trabajo porque desarrollamos esta cadena de valor que antes no existía. Un poco lo que pasó en Malargüe, pero aplicado a otra escala. Ese es el rol que debería tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. Crear trabajo de calidad, que es un rol que no tuvo la ciencia en el país. La ciencia siempre fue una actividad deportiva que hacía hombres en las grandes ciudades, un deporte machista y metropolitano. Bueno, de eso a pasar a algo que beneficia de forma concreta y contrastable a la sociedad, hay todo un trabajo para hacer.
El otro componente, no menor, es el de la investigación básica o fundamental. Porque cada vez que yo hago este discurso, dice, bueno, entonces, ¿dónde está la ciencia básica? A ver, 9.500 investigadores del CONICET, 300 dicen que hacen transferencia de tecnología. Podemos triplicar el número de investigadores que hacen transferencia, que ninguno de los investigadores que hacen ciencia fundamental se va a ver alterado. Lo que queremos es que hagan ciencia realmente trascendental, transformadora, no incremental. No tenemos por qué seguir la lógica del paper nuestro de cada día para poder sobrevivir en la carrera, ¿no? Porque tenemos una cosa de principio de incertidumbre de Heisenberg aplicado a la evaluación científica. O sea, Heisenberg dijo que cuando uno medía la propiedad de una partícula, la modificaba. O sea, que no podía saber qué es lo que estaba haciendo la partícula. La evaluación modifica la política científica. Todo esto que estoy denunciando, de qué bueno sería hacer una cadena de tal cosa, uno hace el llamado y me dice, bueno, pero si yo no puedo publicar, si no publico en 4 años me echan del CONICET. Entonces no tiene recurso humano para hacer eso, pero porque el sistema de evaluación está apuntando por otro lado porque fue hecho por gente que tenía otra visión. Y lamentablemente hay un principio básico que dice que ningún evaluador usa criterios según los cuales él quedaría mal parado. Entonces, si yo toda mi vida publiqué en la revista húngara de entomología y nunca me dediqué a ver cómo matar el mosquito del Zika, si alguien dice, yo no voy a publicar, pero quiero ver si poniéndole bicarbonato al agua mato el mosquito, así, no, eso no tiene nivel, este es un proyecto que no sirve, ¿no? Y eso ocurre, pero no solo se castiga la transferencia, sino la alta originalidad, lo cual es más grave, ¿no? Yo conservo un dictamen de la agencia que dice hacer clonación en Argentina es utópico. No me dieron el proyecto. Me acuerdo que estaba muy deprimido y mi hija le comenta a su hermanito, papá está deprimido porque no le salió el suicidio. Lo cual sintetizaba más o menos el estado de ánimo. Bueno, eso ocurre. Entonces, pero ¿quién es el evaluador para determinar que el país no tiene que hacer una apuesta a pleno a alguna cosa? ¿No? Y nosotros hemos hecho apuesta a pleno con el tema de Emiliano Kargieman y sus famosos satélites, el Capitán Beto y demás. Bueno, pusimos plata, bueno, lo decidió la presidenta, le dijimos esto vale la pena, Virgen de Invas se puede hacer, bueno, 7 millones de pesos ahí, y ahora podemos decir Argentina produce nanosatélites. Si se hubiera presentado un proyecto de investigación, hubiera dicho, hacer nanosatélites en Argentina es utópico y no se hubiera hecho. Entonces, ese es el tipo de acciones deliberadas que queremos encarar, además del financiamiento ecléctico, todo lo demás. Todo esto viene con financiamiento adicional. Bueno, pero vuelvo al tema de la originalidad. O sea, Isaac Asimov decía que los momentos claves en ciencia no eran los eureka, sino los how funny. Qué curioso, ¿no? Y eso es cierto. Digamos. A ver, cuando Galvani va caminando ahí en Italia y ve que las patas de rana que están colgadas en un alambre, los 10 tormentas se contraían, para cualquier mente normal, ¿quién importa una pata de rana que se contrae? Pero no había una explicación para eso. Y si no hubiera sido por eso, no hubiéramos entendido el efecto que tiene la electricidad en los fenómenos biológicos. No podemos entender nada de lo que sabemos hoy del funcionamiento del cerebro, entre otras cosas. Entonces, prestar atención a esos fenómenos anormales es fundamental. Y si uno revisa la mayor parte de la producción científica, no hay hechos anormales que se estudien, no hay hechos curiosos. No es un problema de los investigadores. Hay muchos que tienen ideas que les gustaría probar, pero no se pueden arriesgar. Porque si no va con la línea de pensamiento habitual, lo van a castigar. Y eso es grave porque Argentina tiene que apostar a la originalidad, no a la cantidad. Entonces estamos haciendo un experimento para probar esto, que está basado en Watson, Crick y Freud. Si quieren interdisciplina. A ver, ¿cuál es la idea? Watson y Crick, no la doble hélice. James Watson, joven de 21 años, arrogante. La arrogancia es algo que habitualmente se considera un defecto, pero en sí es una virtud. Es el hecho de creerse superior y desafiar la autoridad establecida, ¿no? Eso decía Chandrasekhar, el de los agujeros negros, decía que la arrogancia era la que había permitido imponer eso que todo el mundo considera que es una estupidez. Se junta James Watson con Francis Crick, un investigador
de 35 años, inglés, que se había dedicado, hasta ese momento se había dedicado a las minas. A las minas bélicas, ¿no? En la época de la guerra. Para no presente. Pero sabía un poquito de eso. Entonces se juntan los dos y tengo la arrogancia del tipo que quiere llevarse todo por delante y otro dice, a ver, no, esto sí, esto no, esto tiene sentido. Y el otro tema es Freud. Ustedes saben el tema del acto fallido de Freud, famoso de Slip of the Tongue, cuando dice que esto es lo que revela lo que el individuo realmente está pensando, cuando dice algo que no pensó, ¿no? Y él cuenta cómo se le ocurrió, dice, en realidad no se le ocurrió a él, dice, tengo un amigo de él, un conocido de él, que era crítico de arte, crítico de arte, evaluaba falsificaciones de pinturas. Decía, uno no puede determinar si un cuadro es falso o no mirando el cuadro entero, porque en eso el falsificador pone particular interés. Es en el detalle, en la firma, en cómo cómo termina o el papel que usa. De hecho, hay un documental que hay en Canal A que muestra que un famoso falsificador holandés que tiene obras exhibidas en todos los museos, lo descubrieron porque se equivocó en el sello que puso atrás validando su propia firma. Bueno, la idea es juntar esto, la arrogancia, la originalidad de los jóvenes con la sapiencia de investigadores consolidados, tratando de resolver problemas de alta complejidad que no sean explicables en el contexto de una sola disciplina. Y por eso creamos algo que se llama CELFIS, que son Centros Latinoamericanos de Formación Interdisciplinaria. Y tenemos un financiamiento de la CAF, de la Corporación de Fomento, para esto, para traer becas, para traer chicos, no solo de toda Argentina, sino de toda Latinoamérica, para que vengan a hacer cursos interdisciplinarios en centros de excelencia en algún área. La idea es que haya varios en el país y en América Latina. Empezamos con uno en exactas, que es el Selfidatos, que eso pusieron datos, pero en realidad es teoría de la información. Teoría de la información con vertientes distintas, que va desde las Big Data, neurociencias, bioinformática y demás. Y los cursos tienen que ver con más de una disciplina en ese sentido. Hay otro en Córdoba, en formación, que tiene que ver con sustentabilidad. Está abierta la posibilidad para que aquí en La Plata elaboren algo en ese sentido. Pero la idea es esta, que vengan chicos y que vengan con un problema distinto. Es más, hay una idea de hacer un portal de preguntas sin respuesta, ¿no? Que la gente mande sus preguntas y digamos, rápidamente uno puede determinar si hay algo raro ahí o no, o un problema que a nadie se le ocurrió. Y esperamos que de ahí surja algo. Yo creo que no es impensable que la próxima revolución científica, equivalente a la que ocurrió a principios del siglo XX en la física, que ocurrió en Europa, tenga lugar en América Latina y tenga que ver alrededor con las ciencias biológicas, ¿no? Tenemos problemas sin resolver importantes. No solo, a ver, cómo funciona el cerebro, digamos, ese es fácil. No sé cómo funciona el cerebro, pero escribir sobre el cerebro es un negocio buenísimo, Pero hay cosas más elementales. Una que a mí, como verán, mi vocación es por el comportamiento animal. Una cosa que siempre me intrigó y me sigue intrigando es cómo está codificado el comportamiento innato en el ADN o donde sea, ¿no? Digo, a ver, el hornero no aprende a hacer nido con un curso. Lo hace. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está en el ADN eso? Y eso no lo están estudiando los biólogos. Los biólogos dicen, no, pones el ambiente, zaraza. Si uno va a los blogs, son los computadores que dicen, a ver, yo traté de escribir un programita para, no sé, que la construcción del nido, no sé qué cosa. Me da 22 megas ese programa, ¿no? Si yo tuviera que hacer un robot que haga eso, ¿dónde están esos 22 megas en el ADN? ¿De qué manera? Y básicamente es la pregunta que se hacían algunos respecto de lo que sabemos. Sabemos dónde está el hardware en el ADN, los componentes, pero no sabemos dónde está el software. Para usar una analogía que todos entendemos. Bueno, esas preguntas, digo, falta alguien que proponga una idea, ¿no? Entonces, estamos haciendo ese experimento para ver si de alguna forma podemos, además, empezar a formar a los científicos en América Latina, no solo para que se destaquen en la ciencia universal, sino para que tengan esta responsabilidad para su conciudadano, que además piensen para qué puede servir lo que están haciendo. Porque eso no lo van a aprender en Frankfurt, no lo van a aprender en Oxford, ni en Boston, ¿no? Ahí le van a enseñar a ser competitivos y a producir ciencia que les sirva a ellos. Tenemos que empezar a formar científicos latinoamericanos con esta misión y con este
responsabilidad que creo que es ineludible de todo graduado de universidad pública. La universidad no es gratuita, está subsidiada por un individuo que a lo mejor sus hijos nunca van a poder entrar a esta casa de estudios. Cuando en Canadá hicieron una encuesta, le preguntaron a la gente qué esperaba del graduado universitario, al cual le habían pagado la carrera, quiero que genere un puesto de trabajo digno y bien remunerado para mi hijo que no pudo ir a la universidad. Esa es la deuda, que no es financiera como en Chile, pero es ética. Y eso es un mensaje una carga de responsabilidad que tendría que tener todo graduado que sale de la universidad pública. ¿Qué puedo hacer yo para además mejorar mi calidad de vida y tener un buen sueldo? Ver si le puedo mejorar la calidad de vida y en la medida posible hacer que tenga trabajo alguien que no pudo estudiar en la universidad. Este yo creo que es el cambio cultural que tenemos que dar. Y es una responsabilidad esencial de la universidad. Y me parece que además de los proyectos de investigación, y es propicio que se creen nuevos ámbitos de investigación, como este centro, no solo en cuanto al tipo de investigación, sino a la responsabilidad ética del recurso humano que vamos a formar ahí adentro. Bueno, muchas gracias.